الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. En este audio, bi'idhnillah azza wa jalla, lo que haré de forma muy resumida y rápida es tratar preguntas relacionadas con Zakat al-Fitr, las preguntas más frecuentes. La primera pregunta es: ¿qué juicio tiene Zakat al-Fitr? Zakat al-Fitr es obligatoria para todo musulmán, se debe sacar por todo musulmán, tenga la edad que tenga el sexo que tenga, haya ayunado o no, sea rico o sea pobre. Es obligatorio sacarlo o sacarla por todo musulmán. ¿Qué es lo que hay que dar y cuánto? Por cada persona de la familia hay que entregar un sa' de alimentos crudos que se consuman en el lugar en el que estés y que se consideren comida, como por ejemplo las lentejas, por ejemplo las alubias. ¿Cuántos kilos son un sa'? Decimos que hay que entregar un sa' de alimentos. ¿Cuántos kilos son? Esa pregunta es incorrecta, porque el sa' es una unidad de volumen. El sa' es una unidad de volumen. Es como preguntar cuántos kilos son un litro. Depende de lo que deposites en el litro. Un litro de plomo pesa más que un litro de agua, por ejemplo. El sa' es una unidad de medida, es como el litro, y es aproximadamente 2 litros y medio, aproximadamente, o un poco menos. Nosotros solemos medir el peso de los alimentos y no el volumen. Las lentejas y las alubias, por ejemplo, solemos medir el peso que tienen. Por eso usamos el kilo, usamos una unidad de masa. Los sabios dicen que por prudencia saques del alimento que vayas a entregar como zakat al-fitr 2 kilos y medio. Normalmente, o en realidad el sa' de la mayoría de los alimentos es inferior a 2 kilos y medio. Pero por prudencia dicen 2 kilos y medio. ¿A quién le tenemos que dar este alimento? Este alimento se lo tienes que dar a los musulmanes pobres, a los musulmanes necesitados. Así, en resumen, esa es la respuesta: a los musulmanes necesitados. ¿Cuándo tengo que dar zakat al-fitr? Esa es otra pregunta frecuente. ¿Cuándo tengo que dar zakat al-fitr? Zakat al-fitr la tienes que dar antes de que comience el rezo de el-Eid, el rezo de Salat al-Eid, antes de que comience el rezo. Y puedes darla a partir del día 28 de Ramadán. Puedes darla el día 28, el día 29, el día 30. Y la sunna es darla la mañana del Eid. Otra pregunta frecuente es: algunas personas dicen que sacaron zakat al-fitr, entregaron zakat al-fitr antes de esta fecha, antes del día 28, la entregaron a principios de Ramadán o a mediados de Ramadán. ¿Qué deben hacer después de saber que la fecha en la que tenían que haber sacado zakat al-fitr es a partir del día 28? En ese caso lo que tienen que hacer es volver a sacar zakat al-fitr. Tienen que volver a sacar zakat al-fitr, ya que ese zakat al-fitr que sacaron lo hicieron antes de tiempo y no es correcto, es inválido y se considera un buen acto, se considera una sadaqa normal. Algunos dicen: se me olvidó. Otra pregunta frecuente es que se me olvidó repartir zakat al-fitr y me acordé después del rezo del Eid. Esta persona lo que tiene que hacer es sacarla aún después del rezo. Debe sacarla después del rezo. De las preguntas frecuentes también: ¿puedo entregar zakat al-fitr o puedo repartir zakat al-fitr entre varias personas necesitadas? Es decir, un zakat al-fitr o una zakat al-fitr, entregarla a varias personas. O al contrario, somos por ejemplo 10 en la familia y tengo 10 zakat al-fitr. ¿Puedo dársela a un solo pobre, a una sola persona necesitada? Puedes hacerlo, no hay ningún inconveniente. Puedes entregar varias zakat a una sola persona o puedes entregar una sola zakat del fitr a varias, puedes repartirla entre varios pobres, no hay ningún inconveniente. De las preguntas frecuentes también es si puedo enviar zakat al-fitr a otro país. ¿Puedo enviar zakat al-fitr a otro país? Si el país en el que estás, si el país en el que te encuentras, si en el país en el que te encuentras hay pobres, hay gente necesitada, lo mejor es que saques zakat al-fitr en el sitio en el que estás y no lo envíes a otro país. Wallahu a'lam. ¿Puedo delegar en otra persona
o en una organización para que saquen por mí zakat al-fitr? Esa es otra pregunta frecuente. ¿Puedo delegar en otra persona o en una organización para que saquen por mí zakat al-fitr? Puedes hacerlo, inshallah, pero asegúrate de que esa es una organización de confianza y sacarán zakat al-fitr en el tiempo legislado y se la darán a quienes merecen zakat al-fitr. Por último, una de las últimas preguntas, o probablemente la última, es ¿por quién hay que dar zakat al-fitr? La persona que vive en familia, por ejemplo, el cabeza de familia, ¿por quién tiene que sacar zakat al-fitr? Tienes que sacar zakat al-fitr por las personas que están bajo tu manutención. Por ejemplo, por tu mujer, por tus hijos. Si tus padres viven contigo y los mantienes, también los sacas zakat al-fitr por ellos. Y relacionado con esto, y ya con esto terminamos, hay personas que, por ejemplo, viven con sus padres, pero tienen un ingreso y dicen, estoy obligado a sacar yo zakat al-fitr, o mi padre puede sacar zakat al-fitr por mí. ¿Cuándo empiezo a estar obligado a sacar zakat al-fitr, a entregar yo zakat al-fitr? La respuesta es que mientras estés bajo la manutención de otra persona, en este caso de tu padre, no estás obligado a sacarla. Tu padre la saca por ti. Pero puedes sacar zakat al-fitr en caso de que quieras sacarla tú por ti mismo. Puedes sacarla y es mustahab, es un acto recomendado. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.